En este video vamos a hablar de las preposiciones, particularmente de 7 de ellas, que son las preposiciones by, for, to, from, of, between y among. Vamos a hablar particularmente de estas preposiciones porque tenemos una tendencia a confundir entre ellas, algunas de ellas, sobre todo por el significado que les damos en español. Entonces, primero que nada, veamos una información importante. Las preposiciones son palabras, como ya lo hemos dicho en otros videos, que conectan ideas en una oración. Y estas palabras nos indican tiempo, es decir, en qué momento se realiza algo. También nos indican dirección, es decir, hacia dónde va alguien o algo. Y también nos indican lugar, es decir, dónde se encuentra alguien o algo. Y usualmente se colocan antes de un sustantivo. La primera de ellas que vamos a ver es la preposición by, que con frecuencia se confunde con otras preposiciones, por ejemplo con la preposición for. ¿Por qué? Porque las dos a veces se traducen como la palabra por en el español. Pero en el caso de esta preposición by se traduce como la preposición por, pero cuando hablamos de un medio, especialmente medios de transporte o medios de comunicación. Es decir, ¿por qué medio me transporto o por qué medio me comunico? Veamos un ejemplo cuando estemos hablando de medios de transporte. My boss sometimes travels by plane. Veamos ahora un ejemplo cuando hablamos de medio de comunicación, es decir, ¿por cuál medio me comunico? Por ejemplo, I sent the report by email. Entonces aquí puedo estarme refiriendo a diferentes medios donde yo puedo comunicarme, ¿verdad? Puede ser by text message, by regular mail, etc. Son los medios por los que me comunico y esta se traduce como la preposición por. Cabe aclarar que las preposiciones pueden tener muchos usos y muchas definiciones. Aquí vamos a aclarar solo algunos de ellos y en futuros videos estaremos aclarando más significados de algunas preposiciones. Como dijimos, la confusión existe a veces con las preposiciones por la forma en que se traduce. Por ejemplo, la preposición for también se traduce por, pero aquí es en una situación diferente. Aquí, por ejemplo, la utilizamos para indicar propósito, es decir, ¿para qué voy a hacer algo? ¿Por qué voy a hacer algo? El motivo, el propósito, la razón. Veamos este ejemplo. That house is for sale. Por ahí hemos visto que en algunas casas vemos por ahí un letrero. Entonces, ese letrero que tienen algunas casas, como el que sostiene la chica en la imagen, indica el propósito del anuncio, que es rentar la casa o vender la casa. En este ejemplo es the house o this house is for sale. Otra preposición con la que a veces también confundimos es esta preposición, que es la preposición to. Y esta preposición también se puede traducir como la preposición para, pero en este caso estamos indicando dirección, es decir, hacia dónde se dirige alguien o hacia dónde se dirige algo. Por ejemplo, my friend goes to the mall every weekend. Entonces, dirección o destino. Esta preposición to, con frecuencia la vamos a ver combinada con la preposición from, que en un segundito explicamos el uso de from. Y vemos este tipo de combinaciones en las tarjetitas de regalo, por ejemplo, o en las cartas o en los paquetes. Pero ahora que estamos aprendiendo más claramente lo que son las preposiciones, en este momento o hace un momentito acabamos de aprender la preposición to, que dijimos que es dirección o hacia quién va dirigido, por ejemplo, una carta o un regalo. En este caso, estas tarjetitas
nos presentaban mucha confusión, ¿verdad? Porque no sabíamos dónde poner nuestro nombre, dónde poner el nombre de la persona a la que le estábamos regalando. Entonces ya sabemos que hacia quién va dirigido es la preposición to, por lo tanto ahí vamos a poner el nombre a la persona a la que le vamos a regalar. Y en la otra parte vamos a poner el nombre de quién proviene. Por eso enseguida que vemos la preposición from, veamos que esta indica de, es decir, el origen, no solamente el origen de qué país proviene una persona, sino también de dónde viene o de quién viene alguna cosa, como un regalo o una carta o un paquete. Entonces, la preposición from, con frecuencia, la confundimos con la preposición of por la manera de traducirla, ¿verdad? Se traduce como la preposición de. Pero aquí estamos aprendiendo que la preposición from nos indica origen, es decir, de dónde viene una persona o de dónde viene algo. Entonces, en el ejemplo decimos, I am from Canada. Cada persona dice su origen con esta frase, I am from Mexico. Entonces, preposición que a veces confundimos con la siguiente, of, porque también se traduce de la misma manera, se traduce como la palabra de en español. Pero la diferencia es que esta indica pertenencia, es decir, a quién le pertenece o a qué le pertenece o con qué está conectado, con quién o con qué tiene relación algo. Veamos en el ejemplo, the cover of the book is blue and red. La cubierta del libro, ¿verdad? Aquí la cubierta está relacionada o le pertenece al libro. Entonces, preposición of. Otras dos preposiciones que también son confundidas con frecuencia es la preposición between y among. Pero la preposición between, que se traduce como entre o en medio de, siempre vamos a hablar de dos cosas o algo que está en medio de dos personas o algo que está en medio de dos lugares. Por ejemplo, en la imagen que vemos, there is a sign between the door and the window. Hay un señalamiento en medio de la ventana y la puerta. Como dijimos, la confundimos con esta otra preposición among, pero cuando hablamos vamos a utilizar among cuando hablamos de tres o más cosas, algo que está entre o en medio de tres o más cosas. Por ejemplo, si aquí vemos esta flor, esta pequeña flor que está entre las naranjas, no son dos, son varias, en este caso más de dos. Entonces vamos a decir algo como lo siguiente. There is a flower among the oranges. Aquí no vamos a decir between, aquí vamos a decir among. Entonces, estas son algunas de las preposiciones que frecuentemente confundimos, pero esperemos que con esta pequeña explicación podamos tener más claro cuándo utilizar estas 7 preposiciones que acabamos de realizar. Muchas gracias.